Pues os quiero dar nuevamente la bienvenida a todos a este nuevo culto de estudio bíblico y oración que estamos haciendo en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Los que seguís los estudios de una forma habitual sabéis que esta es una grabación del estudio que hicimos por Zoom, y después de haber realizado el estudio pues compartiré con vosotros algunos de los temas principales de oración que compartimos en el culto y por los cuales estábamos orando. Pues vamos a pasar directamente ya al estudio, y lo que voy a hacer en primer lugar antes de entrar en el estudio es orar y pedir que Dios nos hable y que nos bendiga por lo que nos va a decir ahora. Pues Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de, en primer lugar, abrir tu palabra y escuchar lo que tú nos quieres decir. Gracias, Padre, porque tú quieres hablar con nosotros. Nosotros no merecemos que tú vengas y nos hables, nos ames, nos ayudes, porque fuimos nosotros los que nos alejamos de ti. Pero tú, Padre, nos amas. Nos amas tanto que, como hemos estado diciendo muchas veces, enviaste a tu propio Hijo a tomar nuestro lugar en la cruz. Y gracias, Padre, porque cada vez que nos acercamos a tu palabra, tú nos sigues hablando. Gracias por la Biblia. Gracias porque has dejado por escrito cómo quieres que vivamos. Has dejado por escrito cómo eres tú. Gracias por todas esas bendiciones y esas enseñanzas que encontramos en la Biblia. Pero te pedimos, Padre, ahora que no solamente escuchemos esto como algo teórico o algo que es de un interés intelectual, sino que nos ayudes a poner en práctica lo que nos quieres decir a cada uno en este estudio, y al ponerlo en práctica pues podamos glorificar tu nombre. Gracias también porque después de eso podemos poner en tus manos aquellas cosas que nos están preocupando. Gracias, Padre, porque también te podemos agradecer oraciones que ya has ido respondiendo, pero también con esa confianza, Padre, que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de todo amor, sabiendo que si ponemos las cosas en tus manos, las cosas siempre se van a hacer a tu manera, que siempre es la mejor manera, y eso nos da paz. Pues bendice ahora el culto y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Vamos a leer la parte del capítulo 10 de Primera de Corintios que estamos estudiando en estos momentos. Si os acordáis, estamos en Primera de Corintios 10, los versículos del 14 al 22, y los vamos a leer nuevamente para centrar lo que es el tema. Dice así: Por tanto, mis queridos hermanos, huid de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzgad vosotros mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Considerad el pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo mismo sea algo? No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Ya expliqué esto cuando entramos en esta sección. Seguimos con el tema de la carne sacrificada a los ídolos, y recordemos, sin entrar en detalle, que los que eran conocidos como los corintios fuertes decían con razón que se podía comer la carne sacrificada a los ídolos, pero iban más allá. Si se podía comer la carne sacrificada a los ídolos, también habían dicho que esas salas que habían en el recinto del templo, que hacían función de restaurantes, como hoy en día entenderíamos, donde se hacían celebraciones, por ejemplo,
Si yo quería celebrar mi cumpleaños o mis bodas de oro, pues invitaba a las personas a comer en esta sala, pues algunos decían, pues si se puede comer la carne sacrificada a los ídolos, se pueden ir a estas salas a comer, porque al fin y al cabo solo estamos celebrando el cumpleaños de alguien. Y vimos que podría darse el caso que incluso eso no constituyera un problema. Pero habían ido aún más allá y habían llegado a la conclusión de que sí, se podía comer la carne, sí, incluso se podía ir al recinto y comer en esos restaurantes, para poner un nombre moderno, pues tampoco pasaba nada, porque como los ídolos no son nada, tampoco pasaba nada, si se quedaban después de la comida y participaban en el culto a los ídolos. Por eso el Señor, por el apóstol Pablo, en estos versículos está diciendo, tened cuidado, no juguéis con estas cosas. Por eso en el versículo 14 dijo, por tanto, mis queridos hermanos, huid de la idolatría. No estamos aquí hablando de, bueno, a ver hasta dónde puedo llegar, a ver si esto... No, no juguéis con estas cosas, huid de la idolatría. Luego ya vimos en los versículos, o ya en la introducción expliqué, que en los versículos del 16 al 22, Pablo va a explicar lo que es la Santa Cena, y luego lo va a comparar con lo que se hace en el culto a los ídolos, en los templos a los ídolos. Y va a llegar a la conclusión de que realmente es imposible que participemos de la Santa Cena y encima luego pensemos que es lógico participar en el culto a los ídolos. Y estábamos mirando, o dijimos que íbamos a introducirnos en el versículo 16, que dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo, ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Pablo está explicando de una forma muy resumida lo que significa la Santa Cena. Y decidimos hacer una pequeña excursión para entrar más en profundidad acerca de lo que significa la Santa Cena para poder entender el argumento que está dando el apóstol Pablo o el Señor por el apóstol Pablo en estos momentos. Y para eso fuimos a Lucas capítulo 22 y voy a leer estos versículos también. Lucas 22, los versículos del 14 al 20, que es donde lo dejamos la semana pasada. Lucas 22, versículo 14 dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, pues os digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Entonces estábamos viendo algunos, no todos, podríamos entrar en mucho más profundidad, pero algunos de los significados de la Santa Cena. Y vimos la semana pasada que el pan representa el cuerpo de Jesús y eso nos recuerda al tomar la Santa Cena, al comer ese trozo de pan, estamos recordando que Jesús entregó su cuerpo en la cruz por cada uno de nosotros. Lo que dijimos es que debemos recordar que esa cruz llevaba mi nombre. Yo justamente había sido condenado y esa cruz llevaba mi nombre, pero Jesús tomó mi lugar y es una cosa que debemos tener en cuenta siempre. Y luego vimos que el vino simboliza la sangre. Y dijimos que la sangre, ese símbolo del vino y la sangre, tienen dos ideas. Uno es que según la ley de Dios, el pecado es algo grave. Y hay que cumplir la condena por el pecado, que es la muerte. Entonces, para perdonar los pecados se requiere la sangre, es lo que dijimos la semana pasada. Así que Jesús, al morir en la cruz por nosotros, su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Derramó su sangre para nuestros pecados. Pero también vimos que la sangre también tenía otra idea.
Y lo vemos en el versículo 20 de Lucas 22. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dijimos que los pactos en la antigüedad se sellaban con la sangre. Entonces, la sangre de Jesús no solamente nos limpia de pecado, sino al tomar el vino de la Santa Cena, no solamente recordamos eso, sino recordamos que gracias a la muerte de Jesús en la cruz, entramos en un nuevo pacto, en una nueva relación con Dios, donde las leyes de Dios ya no son algo externo, escritos en tablas, en libros que tenemos que memorizar y esforzarnos a cumplir, sino que Jesús viviendo dentro de nosotros mediante su Espíritu Santo nos escribe esas leyes ya en nuestros corazones, en nuestras mentes y nos capacita para llevar a cabo la ley de Dios, lo que Dios nos pide. Y quedamos ahí la semana pasada, vamos a continuar con algunas otras ideas que vemos o deberíamos tener en cuenta en la Santa Cena. Y si os acordáis, la semana pasada dije que la Santa Cena, la primera cena del Señor, se celebró en la fiesta judía de la Pascua. Y la Pascua, como vimos la semana pasada, era donde los israelitas recordaban cómo Dios había salvado al pueblo de Egipto, les había sacado de la esclavitud de Egipto. Y dijimos que la Pascua, cuando los judíos celebraban la Pascua, miraban hacia atrás, recordaban lo que Dios había hecho esa noche en Egipto para rescatarles de la esclavitud de Egipto y darles su libertad. Pero también dijimos que en la Pascua se miraba también hacia el futuro, porque los judíos entendían que en el futuro venía una salvación incluso mayor que la Pascua, incluso mayor que esa salvación de los egipcios. Ellos entendían que cuando venía el Mesías, venía una salvación mayor. Así que en la celebración de la Pascua no solamente miraban hacia atrás, sino miraban hacia adelante. Pues en la Santa Cena hacemos lo mismo. No solamente en la Santa Cena recordamos que Jesús murió por nosotros en la cruz, nos limpió de nuestros pecados, sino miramos hacia el futuro recordando que Jesús va a volver. Este versículo ya lo veremos cuando llegamos al capítulo 11, pero 1 Corintios 11, 26 leemos, porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor. Recordamos que Jesús murió por nosotros hasta que Él venga. Estamos proclamando no solamente que Jesús murió, sino que Jesús volverá. Y esta es una cosa que también debemos tener en cuenta si vamos a Lucas, volvemos nuevamente a Lucas 22, porque es una cosa interesante que vemos que nos dice que en la Pascua lo llamamos la última cena muchas veces, pero debemos olvidarnos de eso y no es la última cena. No fue, la intención de Jesús no es decir, con esto se acaba todo. No, no, no. Versículo 14 dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces Jesús les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Pues os digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. O sea, está diciendo, vamos a... esto no es el final, esto es una cosa que tendrá una continuación. Y debo recordar que Jesús muchas veces en las parábolas hablaba de cómo el cielo, cuando Él nos venga a buscar, cómo el cielo va a ser como un banquete, como una cena. Eso es lo que lo describe, porque los banquetes, las cenas, las fiestas sanas son sitios de alegría, de gozo, de comunión, de compañerismo. Por eso Jesús usa esa idea muchas veces para hablar de lo que será el cielo. Entonces dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Así que estamos recordando no solamente que Jesús murió por nosotros, también estamos recordando que Jesús va a volver y vamos a participar en esa comunión, ese banquete celestial con Él. Y eso lo debemos tener en cuenta siempre.
Después de ver eso, no solamente recordamos que Jesús vuelve, en la Santa Cena recordamos lo que Jesús nos pide. ¿Por qué Jesús pide, o instauró, mejor dicho, este símbolo donde comíamos algo, donde bebíamos algo? No podía haber dicho, oye, mira, rociaros con agua para que eso simbolice que yo os limpie. ¿Por qué escogió este símbolo de comer y beber? Pues eso lo vemos en Juan capítulo 6 y los versículos del 51 al 59. Los voy a leer. Juan 6, 51 al 59 dice así: Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente os aseguro, afirmó Jesús, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Vuestros antepasados comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Vemos aquí que nuevamente, y no podemos entrar en detalles en estos versículos, hay muchos matices donde podríamos profundizar, pero volvemos a ver cómo Jesús está hablando de comer mi pan y que mi sangre es la verdadera bebida. ¿Por qué hablaba de esta manera? ¿Por qué dice en la Santa Cena que comamos el pan que simboliza su cuerpo, bebamos el vino que simboliza su sangre? Pues en la Santa Cena estamos recordando que no sencillamente creemos en Jesús. Porque si sencillamente estamos diciendo yo creo en Jesús, mucha gente podría tomar la Santa Cena. Mucha gente podría decir, sí, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Incluso Santiago en su carta dice, ¿creéis en Jesús? Bien, bueno, perfecto, pero es que los demonios también creen y tiemblan. Es que el símbolo de la Santa Cena significa que estamos haciendo que Jesús sea parte de nosotros. Cuando nosotros comemos algo, lo masticamos, lo digerimos y se convierte en esas cosas, esas sustancias que llegan a ser parte de nuestro cuerpo, parte de nuestras células, parte de nosotros. Pues al comer y al beber estamos diciendo, yo no sencillamente digo que creo en Jesús, sino al comer y beber estoy diciendo que Jesús y sus enseñanzas forman una parte íntegra de mí. Y eso es una cosa importante que debemos tener en cuenta. Al tomar la Santa Cena, no sencillamente proclamamos que creemos en Jesús. No, no, estamos proclamando que Jesús es mi Salvador, mi Señor, que Él está dentro de mí, sus leyes están dentro de mí, Él es parte íntegra de mi ser. Por eso es importante tener esto en cuenta. Ahora, vamos a volver a 1 Corintios 10 ya, porque aunque podíamos entrar en muchos más detalles, no quiero alargarme, quiero volver ya al texto, aunque dentro del texto 16 y 17 que vamos a mirar ahora, veremos que hay algunos otros matices que no hemos mencionado hasta ahora. Recordemos entonces 1 Corintios 10, 16, volviendo ya al tema que estamos tratando, de por qué es ilógico tomar la Santa Cena y luego ir al culto de los ídolos. Versículo 16, esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Entonces, al ver lo que hemos dicho
la semana pasada y al principio de esta semana, ya podemos entender este versículo 16 mejor. Está diciendo que al participar en la Cena del Señor, en la Santa Cena, estamos entrando en comunión, como dice el versículo, o participamos, como dicen otras versiones, en la sangre y el cuerpo de Jesús. Y esto significa, entre otras cosas, que proclamamos lo que significa la obra de Jesús en la cruz y participamos en las bendiciones que nos da Jesús al haber muerto en la cruz. Entonces, al tomar la Santa Cena, recordando algunas cosas que hemos dicho en las últimas 2 semanas, proclamamos y participamos en el hecho de que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Proclamamos, Jesús tomó mi lugar en la cruz, ha pagado y participamos en el hecho de que ha pagado nuestra deuda. Proclamamos y participamos en el hecho de que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y estamos en una nueva relación con Él donde sus leyes están escritos en nuestro corazón y mente. Eso es lo que estamos diciendo. Oye, Jesús me ha limpiado de todo mi pecado. Y proclamo que la bendición de eso es que entro en un nuevo pacto con Dios, en una nueva relación con Él, que sus leyes ahora están dentro de mi corazón. Proclamamos que Jesús volverá. Eso es lo que estamos haciendo en la Santa Cena. Y proclamamos que Jesús y sus enseñanzas ya forman parte de nuestro ser. Pero como digo, podríamos añadir muchísimas otras cosas, porque, como digo, al participar en la Santa Cena, no solamente estamos recordando lo que pasó en el pasado, cuando Jesús murió, no solamente estamos mirando hacia el futuro y que un día estaremos con Él en el cielo por toda la eternidad, pero también estamos participando en este mismo instante de las bendiciones de tener una relación con el Señor. Muchas bendiciones podíamos mencionar, pero solo quiero resaltar unas de ellas que hemos visto ya en esta misma carta. Recordemos 1 Corintios 1, los versículos del 4 al 9. Yo ya dije en su día que estos versículos eran para mí fundamentales en la carta, para entender la carta, porque nos recuerda que Jesús o Dios mediante Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. 1 Corintios 1, versículo 4 dice: siempre doy gracias a Dios por vosotros, pues en Cristo Jesús os ha dado su gracia. Unidos a Cristo, es lo que estamos recordando también en la Santa Cena, esa comunión con Cristo. Unidos a Cristo, vosotros os habéis llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así que cuando tomamos la Santa Cena, proclamamos que en esa comunión con el Señor tenemos todo lo que necesitamos, gracias a que Dios nos ha dado todo. Así se ha confirmado en vosotros nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no os falta ningún don espiritual mientras esperáis con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Así que al estar en comunión, que es lo que estamos recordando en la Santa Cena con Jesús, no nos falta nada para vivir como Él quiere. Versículo 8. Él os mantendrá firmes hasta el fin para que seáis irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios es fiel, nos ha dado todo lo que necesitamos para que vivamos como Él quiere, para que cuando Él vuelva nos encuentre irreprochables, listos, preparados para pasar la eternidad con Él. Eso también lo proclamamos en la Santa Cena. Y aquí viene la aplicación práctica para cada uno de nosotros. Hemos visto en este versículo 16 y lo que hemos dicho antes, que la Santa Cena es mucho más de lo que pensaban algunos de los corintios. Si miramos el contexto, parece ser que algunos de los corintios tomaban la Santa Cena de la misma manera o con la misma actitud que vimos en los israelitas en los primeros 5 versículos de este capítulo 10. Si os acordáis, en los primeros 5 versículos de este capítulo 10, vimos que los israelitas decían: como Dios me salvó en el Mar Rojo, como Dios me provee de maná,
me da agua, como me guía con la nube, como está en su presencia con nosotros, puedo hacer lo que me da la gana. Si practico la idolatría, tampoco pasa nada porque Dios me ha salvado. Pues algunos corintios tomaban la Santa Cena de la misma manera. Como tomo la Santa Cena, pues puedo hacer lo que me da la gana. Lo tomaban de una forma como mágica, diciendo, vale, al tomar la Santa Cena, todo lo malo que hice la semana anterior, pues el contador queda a cero. Y la Santa Cena me protegerá en la nueva semana, así que si voy otra vez al templo de los ídolos esta semana, no pasa nada porque me he tomado la Santa Cena y eso me protegerá casi de una forma mágica. Pero lo que estamos viendo aquí es que la Santa Cena es algo mucho más que esto. Es estar en comunión, en compañerismo, en solidaridad con Cristo, que es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, el significado de la Santa Cena. Y como veremos cuando miramos el culto a los ídolos, no tiene ningún sentido participar en la Santa Cena con su significado si luego vamos el resto de la semana a participar en el culto de los ídolos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos nosotros como cristianos del siglo XXI es ¿cómo vivimos nosotros durante la semana? Si pensamos que con ir a la iglesia el domingo, cantar unos cánticos, orar o venir al culto de oración, escuchar el mensaje y o tomar la Santa Cena, que es lo que estamos mirando aquí, eso ya es suficiente, ya me he recargado las pilas y el contador ya está a cero, estoy limpio y puedo vivir el resto de la semana como me da la gana, no. Como hemos estado viendo, la Santa Cena es mucho más. Nuestra vida espiritual es mucho más. Y no tiene ninguna lógica participar en la Santa Cena con todo lo que significa si el resto de la semana vivimos como siempre hemos vivido, vivimos como el resto de la sociedad, vivimos con nuestras espaldas a Dios diciendo, oye, no pasa nada, puedo pecar, puedo ir al culto de los ídolos, porque al fin y al cabo ya el domingo que viene volveré a tomarme la Santa Cena y quedaré limpio. Eso es lo que está diciendo el Señor por el apóstol Pablo en este versículo 16. Y llegamos ahora al último versículo y con esto vamos a acabar, porque antes de acabar con el tema de la Santa Cena y luego, como veremos a partir de la semana que viene, entrar en el versículo 18 donde comenzará a hablar de lo que significa participar en el culto de los ídolos, hay una última cosa que quiere decir el Señor por el apóstol Pablo acerca de la Santa Cena. Otro beneficio, otra cosa que debemos tener en cuenta o estamos recordando cuando tomamos la Santa Cena. Versículo 17, hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. La primera cosa que estamos viendo aquí es que no solamente estamos en comunión con Cristo al tomar la Santa Cena, eso ya lo hemos visto, sino que como nuestros hermanos de la Iglesia están tomando la Santa Cena, están en comunión con Cristo, nosotros también estamos en comunión con Cristo, eso significa que estamos en comunión con nuestros hermanos. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Y este es un tema importante porque recordad que hemos estado viendo durante toda la carta a los Corintios que habían divisiones, grupitos en la iglesia de Corinto. Al principio de la carta vimos que habían los que decían, no, yo solo escucho las predicaciones de Pablo. Y otros decían, no, Apolos es mejor predicador. Y otros decían, no, Pedro es mejor predicador, yo soy de Pedro. Y se formaban grupitos. También hemos visto, y esos grupitos eran cosas de superioridad. Si tú de verdad supieras tanto como yo, te darías cuenta que el mejor predicador es Pablo y hay que seguir sus enseñanzas. No, el mejor predicador es Pedro, así que tendrías que seguir sus enseñanzas. Pero también en este texto o este capítulo acerca de la carne sacrificada a ídolos, también hemos visto los grupitos. Algunos que decían, yo es que soy muy espiritual y entiendo que la carne sacrificada a los ídolos se puede comer. Y si tú fueras tan espiritual como yo, te darías cuenta de lo que estoy diciendo. Mientras del otro lado del argumento había la gente que decía, no, la carne sacrificada a los ídolos es pecado porque es idolatría. Y si tú fueras tan espiritual como yo, te darías cuenta que es pecado. Vemos constantemente en la iglesia de Corinto que hay grupitos, hay divisiones. Pues Pablo, o el Señor por Pablo en este versículo dice, en una iglesia no puede haber grupitos.
No puede haber esta superioridad, esto de con este hablo y con el otro no hablo. Y lo que está diciendo este versículo son dos cosas. En primer lugar, si somos un solo cuerpo, debemos amarnos los unos a los otros. No tiene sentido tomar la Santa Cena, proclamar que estamos en comunión con nuestros hermanos, si al acabar el culto decimos, con este no voy a hablar porque es que me cae mal, o es que este ya me hizo algo en el pasado y no quiero hablar con esa persona. No tiene ningún sentido tomar la Santa Cena si al acabar el culto nos vamos a casa el domingo al mediodía y nos olvidamos de nuestros hermanos hasta el domingo siguiente. Bueno, sus problemas ya son sus problemas, que se espabilen ellos, que yo ya tengo mis problemas. No, somos un solo cuerpo. Y al tomar la Santa Cena estamos proclamando esto. Entonces, como cristianos, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con nuestros hermanos. Y creo que esta es una cosa que muchas veces no tenemos tanto en cuenta los cristianos. Cuando leemos estos versículos y vemos que los corintios iban al culto de los ídolos, pensamos, ¿cómo pueden tomar la Santa Cena y luego ir al culto de los ídolos entre semana con todo lo que pasaba en el culto de los ídolos? Y yo creo que eso lo tenemos claro. Pero digo de la misma manera, ¿cómo podemos tomar la Santa Cena? Que, como hemos dicho, significa que estamos en comunión con Cristo y con nuestros hermanos, si tenemos problemas con nuestros hermanos. Si decimos, con este no voy a hablar. No tiene ningún sentido. No podemos estar diciendo, yo amo a Dios, y por eso tomo la Santa Cena, pero no amo a mi hermano. Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 20, el apóstol Juan aquí es muy tajante, dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. No tiene sentido decir, yo amo al Señor y por eso estoy tomando la Santa Cena, recordando todo lo que ha hecho, pero no amo a mi hermano. No hay ninguna lógica en esto. En el siguiente capítulo, perdón, en el capítulo 12 vamos a volver al tema. Por eso no voy a profundizar en esto de que somos un solo cuerpo, porque en el capítulo 12 de Corintios vamos a ver este tema más en profundidad. Y la última cosa que debemos recordar es que si somos un solo cuerpo, como dice el versículo 17, debemos reconocer que nuestras acciones afectan al resto del cuerpo. Vivimos en una sociedad individualista, una sociedad donde cada uno hace su vida y recibe los beneficios o paga las consecuencias de sus acciones. Y es verdad que la Biblia deja claro que se nos va a condenar por nuestros propios pecados. Pero la Biblia también deja claro que el pecado no solamente afecta a la persona que lo comete. Mis pecados no afectan solamente a mí, afectan a mi familia, afectan a la iglesia, afectan a las personas que me rodean. Por ejemplo, en el libro de Josué, cuando los israelitas están conquistando la tierra prometida, llegan a un pueblecito que se llama Ai, después de haber conquistado una gran ciudad llamada Jericó, y son derrotados. Y luego nos damos cuenta que son derrotados por el pecado de una de las personas que no había seguido las instrucciones de Dios. Obviamente, el que cometió el pecado recibió el castigo por el pecado que había hecho, pero su pecado afectó toda la comunidad. Entonces, también debemos tener en cuenta que nuestras actitudes, como somos un solo cuerpo, obviamente nosotros recibiremos el castigo por ese pecado, pero también debemos recordar que la Biblia deja claro que mis pecados afectan a los que están a mi alrededor. Y estamos viendo que en la iglesia de Corinto habían problemas, porque esas actitudes que estamos viendo en ciertas personas en la iglesia de Corinto estaban afectando toda la iglesia. Debemos tener eso en cuenta. Los que iban al culto de los ídolos no solamente sufrían las consecuencias, sino que la iglesia, la comunidad del Señor ahí en Corinto se estaba resintiendo por ese comportamiento. Así que tengamos en cuenta eso, que nuestras acciones no solamente nos afectan a nosotros, sino afectan a los que están alrededor nuestro.
Y ahí voy a acabarlo hoy. Ya veremos que a partir de la semana que viene, en el versículo 18, ya Pablo para de hablar de la Santa Cena y comienza ahora a hablar de lo que significa el culto a los ídolos, para concluir diciendo, es ilógico que después de lo que hemos dicho de la Santa Cena, después de lo que vamos a decir del significado del culto a los ídolos, que participéis en ambas cosas. Pues vamos a pasar al tiempo de oración. Van a salir ahora en pantalla los temas por los cuales estuvimos orando en el culto. Y vemos que el primer tema es que vivamos vidas que concuerden con lo que celebramos en la Santa Cena. Hemos visto lo que significa la Santa Cena en los últimos 2 estudios, pues que el Señor nos ayude a poner eso en práctica en nuestras vidas todos los días. El segundo tema es el tema del COVID, del coronavirus. Pasamos también un tiempo orando por nuestros gobernantes y expertos para que podamos vivir mejor. También podemos añadir a eso que el Señor nos ayude a los ciudadanos a vivir de una forma correcta para ayudar a controlar esta pandemia. También estamos orando por las personas que más están afectados por este virus, los ancianos y también nuestras residencias aquí en la ciudad de Reus. También estamos orando por nuestros sanitarios y las personas que están en primera línea. También nos acordamos de los profesores y también pues quizás cada uno tenemos personas que conocemos que han sido afectadas por el virus o están padeciendo el virus en estos momentos, pues estamos orando por estas personas también. Así que vamos a pausar el vídeo, os vamos a invitar a que pauséis el vídeo y en vuestras casas oréis por estos temas y luego ya concluiremos el culto con una última oración. Vamos a acabar ahora con una última oración, recordando que Dios mediante el domingo a las 11:30 tendremos el culto presencial en la iglesia y también, si el Señor lo permite, pues también el viernes que viene volveremos a reunirnos por Zoom a las 7 de la tarde para seguir con este estudio y también pues tener un tiempo de oración. Pues voy a despedir este culto con una última oración. Gracias, Padre, por lo que hemos aprendido en tu palabra en este estudio. Gracias, Padre, por lo que significa, lo que estamos recordando en la Santa Cena. Gracias porque tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Tu sangre nos limpia de todo pecado. Gracias también porque entramos en un nuevo pacto, una nueva relación contigo, Padre, y ya esas leyes que eran tan imposibles para nosotros cumplir, ahora tú las escribes en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos capacitas poder cumplir esas leyes y ser esos hijos tuyos que quieres que seamos. Gracias por eso. Pero hemos estado recordando tantísimas otras cosas. Gracias, Padre, porque recordamos que tú vas a volver y un día nos vas a llevar contigo. Gracias también, Padre, porque decimos al tomar la Santa Cena que tu Hijo forma parte de nosotros. No es que creamos en Él, no es algo exterior, sino vive dentro de nosotros y te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir según lo que Él nos ha dicho. También gracias, Padre, porque recibimos tantas bendiciones aquí en la tierra para poder vivir como tú quieras. Gracias porque nos has dado todo lo que necesitamos. Y gracias, Padre, porque también tenemos comunión no solamente con tu Hijo, pero los unos con nosotros. Pero te pedimos perdón, Padre, porque es verdad que muchas veces tomamos la Santa Cena, como estamos viendo en los Corintios, como algo que se hacía el domingo en el culto y poco más. Y luego el resto de la semana nos olvidamos de lo que hemos dicho, lo que hemos proclamado. Ayúdanos, Padre, a vivir cada día de la misma manera, proclamando esas verdades, esas bendiciones que
recordamos cada vez que tomamos la Santa Cena. Y como hemos dicho, perdónanos cuando no lo hacemos. Gracias también, Padre, porque podemos entregarte esos temas de oración que nos preocupan. Gracias porque ya hemos visto cómo durante esta semana has ido contestando oraciones que ya hemos puesto en tus manos. Pero, Padre, pedimos sobre todo por la situación del coronavirus, no solamente en nuestra ciudad, sino en el resto de Cataluña y el resto de España. Te pedimos, Padre, que vayas dando sabiduría a nuestros gobernantes, a los expertos, que nos des sensatez a los ciudadanos también para vivir de una forma de acuerdo con la situación que estamos viviendo. Bendice a nuestros ancianos, protégelos, Padre, porque son los más delicados ante este virus. Y te pedimos, Padre, por todas y cada una de las residencias en Reus en estos momentos, que tú vayas ahí trabajando y protegiendo, Padre, y curando a aquellos que tienen el virus. Gracias, Padre, porque todos quizás conocemos personas que lo han pasado, están pasando, y ponemos cada uno de los casos que conocemos individualmente en tus manos, y que tú vayas ahí trabajando ahí, dando paz, dando tranquilidad, dando consuelo y dando salud, Padre. Y sobre todo, Padre, te pedimos que cada uno de nosotros nos uses para hablar tus palabras de consuelo, de amor, de ayuda en estos momentos de dificultad, y que tu nombre sea glorificado. Pues ponemos todo en tus manos, también los cultos de este fin de semana, y como estamos diciendo, Padre, que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu nombre. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.